Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 6 nos dice que nuestras armas no son carnales. Las armas con las que militamos no son carnales, son armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero necesitamos saber cuáles son esas armas. ¿Por qué hay tantos guerreros en derrota? Porque no saben cuáles son sus armas y mucho menos cómo usarlas. Las condiciones para ser parte del ejército del Señor son simples: pelear, resistir y vencer. No hay otra, porque nosotros, los verdaderos guerreros, peleamos desde la victoria. Hay uno que ya ganó en la cruz del Calvario, por eso peleamos desde la victoria. Para ser más que vencedores debemos de pelear. Para conquistar, para poseer, debemos de conquistar. Y cuando vemos conquistar, vemos pelea. O sea, el guerrero es llamado a pelear. Amén. Para eso necesitamos usar las armas adecuadas para poder vencer, ser más que vencedores. La primera arma que vamos a ver en esta noche es la palabra de Dios. Hemos visto la palabra de Dios como alimento, pero vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 17, nos menciona la palabra como un arma de guerra. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo fue creado por el poder de la palabra que salió de la boca de Dios. Amén. La palabra de Dios es un arma más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Nos dice en Hebreos capítulo 4, de las coyunturas y de los tuétanos. La palabra puede dar vida como también puede matar. Por eso hemos de tener cuidado con las palabras que soltamos. Definitivamente podemos decir que el estado de un guerrero depende de su forma de hablar. Si yo vivo quejándome, maldiciendo, seré un guerrero o una guerrera en derrota. Para vencer debemos de cambiar la forma de hablar. El enemigo de nuestras almas es un enemigo vencido. Para andar de victoria en victoria, he de declararme en victoria día a día frente a las adversidades. David confrontó a Goliat, declaró su victoria antes de la pelea y venció. Se carnalizó su victoria porque él lo declaró primero, ganó la batalla primera, antes de pelear ya había ganado la batalla. La guerra espiritual es una guerra de palabras. Si nosotros queremos vencer en la guerra espiritual, debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca. A partir de este momento, vamos a determinarnos a refutar todas las flechas, que son las palabras lanzadas por el enemigo, en contra de nuestra vida. La palabra de Dios es vida y eficaz, está escrito. Trae vida. Con ella podemos resucitar lo que el adversario ha matado. Como todo guerrero, buen guerrero del ejército de Jehová, debemos de saber manejar esa arma con destreza. Segunda arma que vamos a ver es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Efesios capítulo 6 versículo 13 hasta 17. Hechos 1 versículo 8. Dice así la palabra. Vamos a leer en orden los versículos como hemos mencionado. Zacarías 4:6 dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor. Efesios 6, versículo 13-17 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea. El Espíritu Santo es el poder de Dios en acción. El ángel le dijo a Zacarías que no ganaría la batalla por poderes de dioses ni mortales, sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. La palabra que lidiamos a nivel espiritual, la batalla, que lidiamos a nivel espiritual, es contra los espíritus inmundos, poderes del reino de las tinieblas, espíritus con rangos, como nos dice la palabra. Y para vencer estos espíritus inmundos con rangos, como se menciona en Efesios capítulo 6, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado en la Biblia como fuego, como agua, como viento, como vino, ¿verdad? Y ahora estamos viendo al Espíritu Santo como un arma de guerra. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Santa Trinidad, pero también el Espíritu Santo es poder, es el poder, es la fuerza de Dios en acción, es un arma muy poderosa que nosotros necesitamos, porque la guerra que estamos militando aquí, la guerra espiritual, no se gana con armas carnales, sino por el poder del Espíritu Santo, que es un arma muy poderosa. Amén. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ahí recibimos poder. Poder para echar fuera a los demonios, para atar, poder para sanar, poder para reprender. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. David confesó, Jehová me ha librado de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Él estaba confesando, él estaba declarando de la fidelidad de Dios. Él dijo que Dios, si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer, reconociendo que no fue por su fuerza, que no fue por su poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Dice, Jehová me ha librado. ¿Y cómo me ha librado? Por su poder. Y su poder es su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es su fuerza o su poder en acción. Y él estaba confesando, declarando de la fidelidad de Dios, porque ¿quién ha visto a Dios obrar una vez? Y duda, no está dudando de Dios, sino que está dudando de la fidelidad de Dios. Y sabiendo que Dios es un Dios fiel, si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Si lo hizo hoy, si lo hace hoy, lo puede hacer mañana. Si el Señor te ha dado la victoria en tu finanza, sobre algún problema ayer, hoy también puede volver a darte la victoria. El guerrero tiene que declarar la palabra, las promesas con su boca. Tiene que reconocer que no es por su fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Él sabía que tenía un pacto con Dios, con un Dios fiel, y si le dio una vez la victoria, se le va a poder dar la victoria una vez más, porque una de sus características es la fidelidad. La unción del Espíritu Santo tiene poder para romper, tiene poder para pudrir todo yugo opresor del enemigo en nuestras vidas. Amén. La unción del Espíritu Santo tiene poder para sanar los corazones heridos, para libertar a los prisioneros de toda cárcel, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, dice su palabra en 2 de Corintios, allí hay libertad. El Espíritu Santo se nos fue dado para que cuando Jesús confirmó lo que Isaías había profetizado, él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para predicar la buena noticia. Esa es la misión del Espíritu Santo con nosotros. Amén.
Hay una tradición en la antigüedad en la que se llama al Espíritu Santo el Confortador. Y realmente en la práctica ese nombre y otros muchos pueden aplicarse al Espíritu Santo, porque Él nos conforta, nos consuela, nos da la fortaleza para resistir la tentación, nos ayuda, nos guía en el camino hacia Dios. También la palabra paráclito se refiere al abogado, el que nos defiende ante los tribunales. Amén. Ese es el Espíritu Santo, el que nos defiende, el que pelea por nosotros, el que nos inspira, nos enseña, nos guía a toda verdad. Él es nuestro amigo fiel. Por eso Jesús dijo, es necesario de que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y Él será el consolador, el ayudador, el amigo. Él es quien intercede por nosotros cuando no sabemos cómo interceder. Todo guerrero debe de saber manejar esa arma. Todo guerrero debe de tener la unción del Espíritu Santo para poder ser más que vencedor. Tercer arma que estamos viendo es la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Siempre escuchamos esa famosa frase, hay poder en la sangre de Cristo. Y muchas veces lo repetimos, ¿no es cierto? Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y ya como que parece un amuleto porque creemos que por decirlo tenemos protección, que por declararlo que las cosas van a cambiar. Muchas veces hay gente que están declarando el poder de la sangre de Cristo en su casa y viven en derrota. ¿Por qué será? No es porque la sangre no tiene suficiente poder para sanar o para libertar, para hacer un milagro en la vida de esa persona, sino que el poder de la sangre de Cristo no está en el hecho de declarar o de gritarlo. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Dice así, para cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabrios y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Necesitamos de esa purificación para poder servir libremente al Dios vivo. Nos dice también en Efesios capítulo 1 versículo 7, no solo tenemos redención por medio de la sangre de Cristo, sino también libertad. Amén. Según Efesios capítulo 1 versículo 7, tenemos también libertad por medio de la sangre de Cristo. Y según Zacarías capítulo 9 versículo 11, por el poder de la sangre del nuevo pacto hemos sido liberados de la cautividad de las cisternas en la que no hay agua. La sangre de Cristo tiene poder para libertad de la droga, del alcohol, de la prostitución, de las enfermedades, de las deudas, de la escasez, de los poderes ocultistas, de cualquier maldición y de muerte. Pero el poder no está en declararlo. Se activa el poder cuando sale de la boca de una persona obediente, cuando sale de la boca de alguien que está bajo nuevo pacto. Amén. Alguien que es parte del reino. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 nos dice, y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencieron por su testimonio y por el poder
de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una de las armas más poderosas que tenemos. Hemos de aprender a usarla correctamente para no caer en el fetichismo, en declararlo, porque como decimos, algunas personas lo declaran y claman la cobertura, me curo con la sangre de Cristo, de la forma incorrecta. Debemos de meternos bajo sus alas, bajo la sombra de sus alas, permanecer, vivir en el monte santo de su presencia, como nos dice en el Salmo 15. Proclamamos la sangre de Cristo para reclamar los beneficios ganados mediante su derramamiento. El poder de la sangre no está en el simple hecho de declararlo, de gritarlo. Amén. Clamamos o confesamos el poder de su sangre para reclamar lo que nos pertenece para la justicia y la santidad. La sangre de Cristo es nuestra señal de victoria. Las cadenas fueron rotas por medio de su sangre. Recibo la victoria al reconocer, al creer y confesar que Cristo murió para darme libertad. Si yo reconozco que murió, resucitó para darme libertad y estoy bajo ese nuevo pacto, entonces su sangre tiene poder para libertarme y su sangre tiene poder para usarme por mediante la unción y libertar a otros. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y vemos que una de esas armas es la fuerza del Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Definitivamente la sangre de Cristo es un arma muy poderosa. Amén. Es un arma muy poderosa que necesitamos aprender a manejar. Por medio de su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados. Por medio de su sangre somos lavados completamente y continuamente. Por medio de su sangre somos comprados, rescatados, liberados para Él mismo, para nuestro Dios. Y por medio de su sangre somos justificados, considerados inocentes ante Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, los dos primeros versículos. Romanos capítulo 5, los versículos 8 y 9. Justificados pues por la fe, fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su favor, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Palabra del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Y para que se active ese poder, debo de vivir en santidad. Para que se active ese poder, debo de meterme bajo el nuevo pacto de esa sangre. Amén. Y poder activar el poder que hay en la sangre de Cristo. Usando la sangre como arma de guerra para destrucción de fortaleza. Cuarta arma que estamos viendo es el ayuno. El ayuno, Mateo capítulo 17, versículo 21 nos dice, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay guerras que toca no solamente con una oración de 5 minutos por día, sino hay que meterse en ayuno, en oración. Hay género que no sale. Algunos teólogos creen que género no quiere decir demonios. Otros creen que géneros están hablando de demonios, ¿verdad? Pero entendemos de que sea demonio o no, hay cosas, hay situaciones, hay vicios
que no vamos a dejar o hay personas que no vamos a poder liberar solamente con una oración de 5 minutos o con decir te reprendo, sal fuera. Porque la liberación se hace en 3 áreas: alma, cuerpo y espíritu. Si la atadura está en el alma de la persona, con solamente reprender no va a liberar la persona. Porque si la atadura está en el alma de la persona, se necesita ayuda de la persona para ser libre. La persona necesita renunciar, necesita quitarle derecho legal en su vida a Satanás para poder libertar. Podemos entrar en una casa y echarlo fuera a Satanás y no sale, porque tiene legalidad para estar en esa casa, tiene legalidad para obrar en la vida de esa persona. Es como si quisiéramos, ¿no es cierto? Entramos y vemos 2 esposos y decimos ya no son esposos. No, hay un papel, hay un contrato que se tiene que romper ese trato primeramente para dejar de tener trato con esa persona. Si la persona no rompe el contrato con el diablo, lamentablemente con un te reprendo no va a dejar de tener trato con el enemigo. Se necesita no solamente reprender, sino también que la persona pueda renunciar a todo eso. Y hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay liberaciones que antes de ir a hacerlo tengo que meterme en ayuno para poder ganar, para que el Espíritu Santo pueda convencer. Porque el trabajo de nosotros es predicar. Quien convence es el Espíritu Santo. Tiene que ser convencido de pecado, de juicio. Antes de recobrar la vista, el Espíritu Santo, Jesús ya tuvo un encuentro con Pablo. Saulo antes, porque él se manejaba por la vista, pero después del encuentro con Dios empieza a manejarse por la visión. Amén, la visión correcta. Muchas veces hay personas que tienen una visión incorrecta de las cosas, porque Saulo creía que lo que estaba haciendo era correcto. Tenía una visión incorrecta de la cosa, una visión personal. Hay muchas personas que bajo influencia de espíritus inmundos ven la cosa a su forma, a su manera, y ellos son los que tienen razón. Para poder romper esa mentalidad, cuando hablamos de fortaleza, la fortaleza del diablo se levanta en la mente de la persona. Conjunto de pensamientos se convierten en fortaleza. Por eso la palabra del Señor nos recomienda de llevar cautivo todo mal pensamiento para evitar de que se levante como una fortaleza. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante, nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos más. El ayuno, además de ser arma mortal, es alimento. Muchas veces hay personas que en vez de ayunar hacen dieta. El ayuno que nosotros hablamos como arma de guerra no es una dieta. No es dejar de comer y seguir haciendo de todo. No. No es ese ayuno que va a tener poder para romper fortaleza. No es ese ayuno que va a tener poder para convencer a una persona de un pecado. No es el Espíritu Santo es quien convence, ¿verdad? No es ese ayuno que va a tener poder para hacer que un incrédulo se quiera escucharte para poder activar su fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una medida de fe. Aún los incrédulos, aún los ateos tienen un poco de fe, tienen una fe muerta, pero no es cualquiera que pueda ir a activar esa fe de esa persona. Amén. No siempre el enemigo, muchas veces que necesitamos vencer, está afuera. A veces lo tenemos adentro. Y ese enemigo no se vence solamente orando o quejándose. Hay que hacer un ayuno. Hay personas que no pueden
dejar la gritería. Por ejemplo, la gritería espanta al Espíritu Santo. Y el enemigo siempre, cuando ve que es la debilidad de una persona, le va a dar ocasión para que se enoje, para que peque. Nos recomienda la palabra, enójense pero no pequen. Muchas veces hay enojo, pero el diablo incita a la persona a pecar. El diablo le incita y le pincha y le pincha y le pincha para que explote, para que peque. Porque entiende el diablo que uno puede enojarse sin pecar. Lo que necesita es el pecado para poder venir a cobrar. La paga del pecado es la muerte. No dice la paga del enojo es la muerte. Jesús se enojó, pero no pecó. Así está la diferencia. Cuando no hay dominio propio, es mejor alejarse de las personas amargadas, porque la amargura es sumamente contagiosa. Las personas que no tienen dominio propio, que están en proceso, tienen que alejarse de las personas amargadas, porque van a terminar pecando. Amén. No van a poder dominarse, enojar sin pecar. Y lo que se va a pelear el diablo no solamente es para hacerle enojar a la persona, sino para hacerle pecar. Vemos que muchas veces, en ocasiones que se levantan peleas, ¿no es cierto? La persona se enoja, pero no pasa nada. Pero cuando explota la persona, cuando ya pecó, ya se tranquiliza todo. Porque lo único que quería el diablo era hacer pecar esa persona. ¿Por qué usa eso? Porque no creamos de que dice la palabra que tenemos armas poderosas para destrucción de fortaleza, para derribar, para atar y desatar, y pensar que el diablo no tiene nada, que viene el pobrecito sin armas, sin armadura. Es una guerra. Satanás tiene sus armas, tiene su armadura. Las armas que el diablo usa se llama artimaña, y una de sus artimañas es el engaño. Es muy ágil para engañar, para hacer pecar, para tener legalidad, para quitarnos toda autoridad. Amén. Ayuno y dieta son parecidos, pero no iguales. El ayuno es una muy dura disciplina para aprender a sujetar nuestra carne, para aprender a dominar nuestro carácter, para ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, para perfeccionar la santidad y fortalecer la armadura. La palabra nos enseña que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No está ayunando al guerrero que ayuna, pero se enoja o deja el ayuno, o corta el ayuno, o pelea, o entra en discusión. No fue un ayuno, eso fue dejar de comer, fue dieta. Ese ayuno no es válido. Amén. Un soldado competente se prepara, entrena, cuida físicamente y emocionalmente. Y el ayuno nos ayuda a prepararnos. Es un entrenamiento, es un ejercicio espiritual, además de arma, además de alimento para nuestra alma. Es un ejercicio espiritual. Como buen soldado, hemos de ayunar, tener un ayuno como ejercicio. Por ejemplo, junto a nuestros compañeros de la red de intercesores activos, hacemos ayunos semanales donde nosotros ponemos qué tipo de ayuno, cuántas horas vamos a hacer. Ese ayuno es como un ejercicio espiritual. Para cuando el Señor nos llama para hacer un ayuno, el cuerpo ya va a estar preparado, la mente ya va a estar preparada. Amén. Gloria al Señor. Todo soldado necesita fortalecer su espíritu para no dejarse manejar por el hombre interior u otra fuerza que no sea la fuerza o el poder del Espíritu Santo. Él nos recomienda la palabra del Señor, que andemos en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, para poder estar en ese envoltorio que se llama cuerpo, en ese cuerpo mortal, y no satisfacer los deseos de la carne. Necesitamos
mantenernos ayunando, necesitamos mantenernos enfocados, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otra arma que es la oración, quinta arma. Leemos la palabra en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses capítulo 4, versículos 6-7. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Palabra del Señor. La oración es un arma muy poderosa. La oración es como el aire que respiramos. La oración es la nafta que necesitamos todo guerrero para poder andar con esa energía, con fuerza. Necesitamos la oración. Amén. Necesitamos seguir manteniendo orando en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué debemos de orar? Es difícil orar en todo tiempo, en todo momento, cuando no hay necesidad. Cuando hay una necesidad, vemos que hay personas que dicen que no pueden orar, no saben orar, pero pasa algo en su matrimonio, con su hijo, no le alcanzan las 24 horas para orar. Empieza a orar y no sabe dónde aprendió, pero le sale del alma el clamor. ¿Por qué? Porque no quiere perder su matrimonio, porque quizás su hijo está enfermo o su hija, o porque un familiar le sale del alma el clamor y palabras le sobran porque hay un motivo. Entonces, para nosotros poder cumplir con eso que nos dice la palabra de orar en todo tiempo, siempre debemos de tener un motivo. Y como intercesores, siempre vamos a tener motivos, porque siempre interceder es orar a favor de otros. Siempre va a haber una persona que necesita, que nos pide oración. Y eso a nosotros nos mantiene orando, nos mantiene de rodilla. Es una bendición orar por otro, porque eso te acerca más a Dios. Cuando quizás todo va bien, no tienes motivo para orar, pero esa petición que te están haciendo te está dando una oportunidad de acercarte a Dios y comunicar con Él, de mantener la llama encendida. Es una bendición ese ministerio de la intercesión. Como los intercesores están detrás del telón, los intercesores están al costado, están en el cuarto, no son vistos. Hay intercesores que están para estar en el púlpito, hay intercesores que están para estar en el cuarto. Son más los que son llamados para estar en el cuarto, porque los que están en el púlpito, detrás del púlpito, estuvieron en el cuarto anteriormente. O sea, la vida del intercesor es una vida solitaria. Tiene que pasar más tiempo con el Señor. La vida del intercesor es una vida de cuarto. Es una vida de encierro, podríamos decir. Es una vida de intimidad. El verdadero intercesor. Amén. El verdadero intercesor. ¿Por qué debemos de orar? Para no entrar en tentaciones, nos dice. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros, para seguir pecando, decimos la carne es débil. No hay gente, no hay persona justa, no hay ni un solo justo. Mencionamos todos los versículos que nos conviene. Pero también reconocemos que dice la carne es débil. Pero antes dice el espíritu está bien dispuesto. Hay una disposición en tu espíritu para hacer el bien. Hay una disposición
para hacer las cosas de forma correcta. Tienes que alimentar esa disposición. Tienes que seguir alimentando el espíritu para que no gane, para que no siga ganando la carne. Si gana la carne es porque está más fuerte la carne que el espíritu. La oración ayuda a matar la carne porque nos acerca a Dios, y cada vez que entramos en su presencia, Él nos purifica, Él nos santifica, Él nos limpia continuamente. Las personas que viven pecando es porque no tienen intimidad con Dios, porque en la presencia de Dios, Él nos, por medio de su sangre, la sangre de Cristo que nos purifica, nos santifica continuamente. El intercesor que peca constantemente, el guerrero que peca constantemente, es porque no tiene un altar de oración. Debemos de orar para no entrar en tentación. El que caiga siempre en la tentación es porque no ora. Porque ahí nos menciona velad y orad para no entrar en tentación. Cuando nosotros dejamos de ser diligentes en las cosas del Señor, vamos a caer en la tentación. Tomaremos el ejemplo de David cuando cayó en adulterio con Betsabé. David, mientras que tenía que estar peleando, estaba paseando en el balcón de su palacio, y allí vio a la muchacha que estaba imprudente bañándose desnuda en el patio. Se paró, observó, miró y cayó. Le mandó a llamar. ¿Pero por qué cayó en la tentación? Porque dejó de hacer lo que tenía que hacer, porque dejó de pelear en momento de guerra donde tenía que estar peleando. Porque caen en la tentación los guerreros, porque en vez de estar peleando, están haciendo otra cosa, juntado hablando de lo que han escuchado, relajándose, porque el problema no les concierne. Porque quizás la guerra que está pasando está en Rusia, está en no sé qué país, no toca todavía dónde está. Y ahí cae. Pero mientras que el intercesor es diligente y sigue firme parado en la brecha y sigue orando, por más que el terremoto no ha pasado en tu país, y escuchas que el Señor te está avisando que va a pasar un terremoto o que ha pasado un terremoto, te pones en la brecha intercediendo, peleando constantemente, no vas a caer en la tentación. El que persevera en la oración, el que vela en la oración, no cae, tiene la fuerza para resistir a la tentación. Y la tentación es una de las artimañas de Satanás. Hemos mencionado un arma recientemente que es el engaño, y segunda arma de Satanás es la tentación. Amén. De la misma forma que tenemos arma, él también tiene arma, sus artimañas. Y si nosotros velamos, resistimos en la oración, no vamos a caer en las artimañas de Satanás, en sus engaños, en sus mentiras. Vamos a poder resistir firmes. Amén. ¿Por qué debemos de orar? Por nuestras necesidades, por la protección. Filipenses 4:6, versículo 7, que nos dice: no se afanen, sino oren. Oren, y el Dios de paz guardará su entendimiento, guardará su corazón y su pensamiento. Cuando entra el afán, llegan los pensamientos, que cualquier resfrío ya el diablo te mete que es COVID, que cualquier fiebre, ahora la peste es el dengue, que cualquier cosa, ya vienen los pensamientos, o quizás pierde el trabajo, ya está pensando que no va a poder resistir. ¿Por qué? Porque se afanan, porque su Dios no es el Dios proveedor. Cuando nuestro Dios es el Dios proveedor, no vamos a afanarnos por el dinero, no vamos a afanarnos si el Señor nos manda a hacer algo para decir que no va a alcanzar mi sueldo para hacerlo. Porque no depende Dios de tu sueldo, no depende Dios de cuánto ganas, sino que tú dependes de Dios para ganar lo que estás ganando.
Si yo saco el diezmo, no me va a alcanzar el resto del mes para aguantar. Dios no depende de tu diezmo, tú dependes de Él. No es que tú le estás dando el 10% a Dios, sino Dios te está dando el 90% a ti. Cuando empecé a verlo de esa forma, empecé a dejar de pensar, a dejar de pecar, dejar de robarle a Dios. Porque hay un tiempo que yo le robaba al Señor porque robaba el diezmo del Señor. No daba mi diezmo porque no lo entendía eso del diezmo. Era siempre una persona generosa, no porque lo diga yo, porque sino que me enseñaron a ser así y en mí siempre era ser una persona dadivosa, de dar y de dar y de dar. Y muchas veces daba más de lo que era mi diezmo en ofrenda, pero igual pecaba porque no sacaba el diezmo. A lo mejor lo que está dando la persona es mucho más que el diezmo, pero como no lo da como diezmo, le está robando a Dios. Primeramente cumplo con lo que es mi diezmo, le doy mi diezmo al Señor y después según lo que tengo, doy la ofrenda y no al revés. Cuando las personas no dan su diezmo, no le roban a Dios y le roban al enemigo, a sus compañeros, pero no le roban al enemigo, sino que el enemigo les roba, nos roba a nosotros, porque el ladrón es él. Amén. Cuando el ladrón te incita a robar, le está dando lugar para entrar raíces de iniquidad financiera en tu vida. Y las personas que cargan, que tienen presencia de iniquidad, le cuestan confiar en Dios, le cuestan depender de Dios, porque no tienen a nuestro Dios como su proveedor, no han conocido todavía a Dios como Jehová Jireh. Y ahí entra el afán, ahí entra que se endeudan, ahí entra que dejan hasta de orar preocupándose por el dinero que no tienen. Muchos matrimonios se separan por falta de dinero, no por falta de amor. Un amor que estaba basado en los bienes materiales, un amor ficticio. Y muchas veces el amor que nosotros decimos, jactamos que tenemos por Dios, es un amor ficticio. Es un amor que para cuando está bien, cuando va todo bien. Pero cuando empiezan a tornarse mal la cosa, cuesta orar. Empieza la queja. Pero ¿por qué a este le va bien? ¿Por qué a ese predicador le va bien? ¿Por qué a esa congregación le va bien? Quizás se están portando mal, pero se llena la congregación y tú estás predicando la sana doctrina. Apenas hay 2 miembros en tu congregación. Empieza a, a, a desear lo que tiene el otro, porque no solamente se desea el dinero del otro, desean las cosas que tiene el otro. El esposo o la esposa que tiene, el hijo que tiene, la congregación que tiene, empiezan a envidiar porque su confianza no está puesta en Dios. Y cuando sucede eso, para tener confianza debe de haber intimidad. Si no hay intimidad, no vamos a poder confiar. Los que no confían en Jehová es porque no tienen intimidad con Jehová, porque no conocen a Jehová. Porque para confiar debemos de probar. Para confiar debemos de conocer primeramente. Yo no puedo decir que esa persona es de confianza si no lo conozco. No puedo decir que un producto es de confianza si nunca he probado. Tengo que probar para decir que es confiable. Los que no confían en Dios es porque no tienen intimidad con Dios y mucho menos conocen a Dios. Y para conocer a Dios debemos de empezar por la oración, teniendo ese diálogo diario con Él, teniendo esa intimidad con Él para poder confiar en las adversidades, para poder no afanarnos cuando viene la crisis y saber que nosotros dependemos de Él. Amén. ¿Por qué debemos de orar? Por los enemigos y los perseguidores. Mateo capítulo 5, versículo 44 nos recomienda de orar por nuestros enemigos y nuestros perseguidores. Si hoy te levantaste y no sabes por qué orar, no tienes ningún motivo, cualquier guerrero, el verdadero guerrero, tiene mínimamente un enemigo.
No es porque tú, buscas la enemistad, sino que inmediatamente ese uniforme te trae enemistades. Es como la policía. Muchas veces la policía no le hace nada a la gente, pero la gente lo odia. Los ladrones lo odian. ¿Por qué? Porque son los que hacen justicia. Solamente por llevar el uniforme ya tienen miles y cientos de enemigos que ni siquiera conocen. Quizá ellos no son enemigos, pero ellos sí son enemigos de ellos. Asimismo, cuando tú te cargas, portas la armadura de Dios, cuando tienes esas armas y la usas en justicia, es inevitable no tener enemigos. Y si tenemos enemigos, siempre vamos a tener un motivo para estar en oración. Lo que dicen, no sé orar, no puedo orar, no me sale orar. No sabe por qué orar, ora por tus enemigos. Bendice los que te maldicen, pero no dejes de tener intimidad con el Señor. Hay muchos motivos para entrar en el cuarto de oración. Hay muchos motivos para permanecer en el monte santo de su presencia. Y uno de esos motivos son los mismos enemigos que nos persiguen. Porque si nosotros entendemos de que ellos nos acercan a Dios, vamos a bendecirlos fácilmente. Antes, cuando recién inicié en el Evangelio, me costó bendecir a mis enemigos. Me costó bendecir a las personas que han abusado de mí, que han cometido violaciones, que han mentido, que me han defraudado, que han hecho cosas horribles hacia mi vida y hacia familiares. Pero cuando entendí que ellos me acercaban más a Dios, bendecía su presencia porque tenía un motivo para entrar en el cuarto de oración, para acercarme y poder hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo hay que orar? En todo tiempo, dice la palabra. En una ocasión me tocó, el Espíritu Santo me reveló la situación de un matrimonio pastoral. Y cuando supe de esa situación me comuniqué con la pastora. Mejor dicho, ella se comunicó conmigo, me mandó un WhatsApp, un mensaje y después eliminó el mensaje. Y esto fue para mí la oportunidad para acercarme. Me acerqué preguntándole qué es lo que necesitaba y terminé confesando lo que Dios me había revelado. Y en esa ocasión yo le dije, vamos a estar orando. Yo la voy a estar llamando porque estaba en otro lugar. Voy a estar llamando y vamos a orar, vamos a clamar de madrugada. Y me dijo, la sierva, la sigo llamando sierva, ¿no es cierto? Porque Dios es quien la escogió, no por eso va a dejar de ser sierva. Ese es el error que cometen muchos guerreros también, que por una falta condenan a las personas. Mientras que nosotros fallamos todos los días y creemos que somos merecedores de la gracia, de la misericordia de Dios, que solamente nosotros merecemos ser perdonados. La persona puede pecar. Si va y se arregla con Dios, el Señor lo vuelve a mirar como alguien que nunca pecó, porque Él perdona nuestros pecados y nunca vuelve a hacer memoria, borra, dice, los pecados, a pesar de que la iniquidad sigue, que son la consecuencia del pecado. Y me dijo la sierva que no va a orar a la madrugada porque tiene sus horarios para orar. Ahí vemos que la falta de conocimiento hace perecer al pueblo, como dice la palabra de Dios. Esa mujer termina perdiendo su matrimonio, su ministerio. Terminó perdiendo porque no quiso ponerse en la brecha, por la ignorancia, porque decía que tengo horario para orar. Se hubiera puesto en la brecha para defender su matrimonio, para defender su ministerio. Hoy día seguiría predicando, ganando alma para Cristo. Pero se negó porque tenía su horario, porque quizás le enseñaron de esa forma. Es un soldado mal formado. El soldado necesita ser preparado, formado.
La formación es necesaria. Por más que orar, hay un tiempo que yo repetía lo que decían la gente, que nadie necesita que nos enseñen a orar, porque orar es hablar con Dios. Suena bonito. Y como yo no sabía orar, me quedé con esa frase. Y cuando después de saber orar, le decía a todo aquel que me decía, profeta, yo no sé orar. Y le decía, no necesitas de nadie que te enseñe a orar, porque orar es hablar con Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Más allá de que orar es hablar con Dios, necesitamos saber cómo hablar con Dios. Así como vamos a la escuela para saber cómo dar un sermón, así como vamos a la escuela para saber cómo hablar educadamente en público delante de una persona importante, un presidente, para dar un discurso, para hablar, ¿no es cierto?, de forma intelectual, necesitamos saber hablar también delante de nuestro Padre Celestial. Un discípulo le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Jesús dando ejemplo de que a pesar de que orar es hablar con Dios, se tiene que aprender a orar, para orar de la forma correcta, para levantar una oración eficaz, porque la oración que tiene poder es la oración eficaz del justo. Un justo puede estar orando, pero si la oración no es eficaz, si no hay eficacia en la oración, no va a haber poder. Hay poder en la oración que sale de la boca del justo, pero la oración eficaz, la oración que sale con eficacia. No podemos entrar en la presencia de Dios así como así. Si nosotros para presentarnos delante de un rey terrenal, de un presidente, hay que hacer reverencia, hay que tener ciertos protocolos. Asimismo, aunque estemos entrando en la presencia de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener cierto respeto. Vemos que dice, entrad en su presencia, dice el salmista, con acción de gracia. No podemos entrar en su presencia con queja. No podemos entrar en su presencia gritando, con acción de gracia, con alabanza, con regocijo, por más triste que estamos, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si queremos hablar con Él, tenemos que atraer su presencia primeramente para poder conversar con Él. Amén. Para poder conversar, debemos de atraer la presencia de Dios. ¿Cómo se debe de orar? En lo secreto. Mateos capítulo 6, versículo 6. No es lo mismo orar que interceder. Vemos que Jesús, cuando le tocaba hacer los milagros, no se ponía a orar, solamente reprendía. Y si somos cristianos, nos llamamos cristianos. Y si nos llamamos guerreros del ejército de Dios, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, de su Hijo, del Hijo de Dios. ¿Y qué ejemplo nos daba el Hijo de Dios? Cuando le tocaba hacer una liberación, intercedía. Y muchas veces en vez de interceder se ponen a orar. O en vez de interceder por la necesidad de la persona, están orando por el esposo, por la esposa, por el hijo, por su necesidad. Y después son segundos que se dedica a la persona. Esa es una forma incorrecta de interceder. Es una forma incorrecta de hacer guerra espiritual. También siempre lo menciono, la gente que no tienen orden en nada, le toca bendecir la comida. Oran por todo menos por la comida. Gracias, Señor, por todo le da menos lo que necesita hacer es bendecir la comida, porque si tiene un veneno, para quitar el veneno. Muchas veces se ponen a hacer el altar en la mesa en vez de bendecir la comida, porque no hay una orden en esos guerreros. Bendecir la comida es bendecir la comida y no hacer el altar. Es muy fácil ver el que no tiene intimidad con Dios. Es muy fácil el que no ha orado, porque aprovecha el momento, porque se siente tan mal para bendecir la comida sin pedir perdón, porque no ha orado a la mañana, porque si ha orado ya le hubiera pedido perdón a la mañana, ya le hubiera dedicado el día a la mañana,
Y justo en el mediodía está diciendo gracias por el día porque no has orado a la mañana. Tenemos que tener orden como guerrero. Y Jesús podía tener ese orden y entraba y reprendía a los demonios de una forma tan sencilla porque ya ha orado, porque él se apartaba constantemente para orar. Se apartaba para orar en la intimidad con Dios. Hablaba y oraba con Dios. Siempre se apartaba, subía al monte para orar. Tenía su altar de oración. Y en el altar el Señor les decía lo que tenía que hacer. ¿Por qué decimos que el Señor? Porque por más que Jesús era Dios, estaba en un cuerpo mortal. Y en ese cuerpo mortal necesitaba recibir también el Espíritu Santo, porque el Espíritu se había apartado de él cuando él vino en ese cuerpo mortal y necesitaba recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios sobre él de nuevo. Y cuando él oró y dijo, Señor, pase de mí esta copa, porque él sabía que el Espíritu se iba a apartar, para que pudiera entrar el espíritu de muertes en él, en el cuerpo mortal, el Espíritu Santo tenía que apartarse y dar lugar al espíritu de muerte para cobrar el pecado de la humanidad. Y por primera vez él iba a estar apartado o separado del Padre y del Espíritu. En el principio nos dice en el libro de Génesis, siempre eran uno solo. Él estaba, el verbo estaba y él era el verbo. Del principio siempre, y dijeron, hagamos. Vemos que la palabra dice, hagamos, era el Padre, Hijo, Espíritu. Siempre estuvieron juntos. Y llegaba el momento de apartar. Y para no hacer su voluntad, ¿qué hizo Jesús? Oró. Porque él estaba sintiendo hacer otra cosa. Él estaba deseando hacer otra cosa. Y para no hacer su propia voluntad, oró, habló con el Padre y dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esa copa. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, ¿qué debemos de hacer? Orar, entrar en el cuarto de oración y orar, decir, Señor, mi carne está deseando esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cómo se debe de orar? En lo secreto. Según Romanos capítulo 8, versículo 26, ¿cómo se debe de orar? En espíritu. Amén. Debemos de orar en espíritu. ¿Cómo se debe de orar? Con toda clase de súplica y clamor, nos dice, según el Salmo 18, versículo 6, pueden leer en casa. Salmo 118, versículo 5. Y según Mateo capítulo 6, versículo 7, debemos de orar con entendimiento. Según Hechos capítulo 2, versículo 42, debemos de orar confesando la palabra de Dios. Amén. Según Santiago capítulo 1, versículo 6, debemos de orar con fe. Según Romanos 12, versículo 12 y Colosenses capítulo 4, versículo 2, con persistencia, con perseverancia. Y según Colosenses 4, versículo 2, debemos de orar con agradecimiento. Y finalmente, según el libro de Juan capítulo 15 y capítulo 14, debemos de orar en el nombre de Jesús. Tenemos un estudio sobre la oración, amén, que pueden después descargar el PDF para que nos detalla más sobre lo que es la oración. Se llama el manual del intercesor, amén, para saber más sobre la oración, amén. Debemos de saber cómo orar, cuándo orar y por qué orar para poder levantar una oración eficaz ante el Padre Celestial. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. No vamos a extendernos mucho, ya es un resumen que estamos haciendo de todos los temas que hemos visto
en la segunda temporada de la escuela de intercesión y queremos aprovechar para poder hacer el resumen del módulo 2, el segundo módulo que habíamos visto, ya que esta noche vamos a iniciar con el tercer módulo. Amén. Dijimos que cómo se debe orar: en lo secreto, en espíritu, con toda súplica y clamor, con entendimiento, confesando la palabra, con fe, con persistencia y perseverancia, que quiere decir no es que yo oro hoy, hecho está y ya no más. No, tengo que seguir orando. Tengo que seguir perseverando en la oración hasta tener la respuesta. Con agradecimiento, porque yo creo que lo que yo le estoy pidiendo lo va a hacer, por eso de adelantado le agradezco. Y al final, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no pedimos de la forma correcta? Y porque no pedimos en el nombre de Jesús. La oración es, podemos decir, la primera arma que debe de aprender a manejar un soldado de Cristo. Porque no solo es arma para atacar al reino de las tinieblas, también es arma para defendernos de ese reino maligno. Amén. Desafiamos a todos los soldados que están en la escuela de intercesión de empezar a levantar un altar de oración. Escoger la hora, ¿no es cierto?, el mismo lugar y la hora para poder levantar el altar de oración. Siempre recomendamos la madrugada para hacer el altar de oración. De cambiar las dudas y las preocupaciones por oraciones, cambiar las quejas por alabanza, de orar en todo tiempo por todo hasta que sea un hábito. Amén. Para ser un verdadero guerrero de Dios, necesitamos tener una vida de oración activa. Gloria al Señor. Sexto arma de guerra es la alabanza. Vamos a leer el Salmo 100, versículo 2. Nos dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El salmista dijo, para entrar en la presencia de Dios tiene que ser con alabanza, con regocijo. Ofrezcamos continuamente mediante de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. El verdadero soldado siempre tiene un testimonio, una alabanza en los labios, en la boca. Porque la alabanza es un arma de guerra y no podemos dejarla de al lado. No podemos dejarla en un costado. Debemos de dormir con esa arma perma. Así como vemos que cuando Saúl, ¿verdad? Cuando David entró y cortó el borde del manto de Saúl, estaba su arma al lado de él. Su armadura estaba puesta, corto el borde del manto. Dice la palabra, su arma estaba ahí al lado. Debemos de atar, como dice la palabra, atar la palabra en nuestro cuello. La alabanza siempre tiene que estar en nuestra boca, porque le alabamos a Dios. La alabanza no es un ritmo rápido como nosotros creemos, que es una música rápida y la adoración es una música lenta. No, la alabanza, le alabamos a Dios. Le alabamos a Dios por sus obras, por sus maravillas. Quien el Señor le ha dado la victoria una vez, tiene motivo para alabar al Señor. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25, dice, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses. Él es digno de recibir nuestra alabanza. Por más que estemos pasando por situaciones difíciles, Él es digno de recibir alabanza. El Señor habita en medio de la alabanza. El guerrero tiene que estar alabando siempre para poder estar en la presencia de Dios, manteniendo el ambiente. La alabanza es hablar de sus obras. La queja es alabanza hacia Satanás. La gente que anda en derrota es porque le alaban más al diablo que lo que le alaban a Dios.
porque ellos han vencido, nosotros vamos a vencer por medio de nuestra alabanza, que es el testimonio de nosotros y el poder de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. La alabanza es un arma mortal y eficaz. La alabanza desata la atmósfera de gloria. La alabanza, ¿qué es lo que hace la alabanza? La alabanza levanta muros de protección. La alabanza nos fortalece porque trae gozo en el corazón del Padre, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si andamos siempre débiles, sin fuerza, que no podemos más, que siempre está cansado ese guerrero, es porque le alaba más al enemigo que lo que le alaba al Señor. Porque cuando empiezas a alabar al Señor, trae gozo en su corazón, y su gozo es nuestra fortaleza. Renueva nuestra fuerza cada día como las del búfalo. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz y no miente. No miente. El Espíritu Santo me iluminó hace varios años para entender que si alabar a Dios es proclamar sus hechos, entonces la queja es un tipo de alabanza a Satanás. Porque el que oprime, el que enferma, el que destruye es Satanás. Cuando más hablo de desgracia, estoy alabando al Satanás más que a Dios. Amén. El desafío que vamos a dejar para este tema es, en vez de lamentarse por las pruebas que está pasando, adora al Señor. En vez de contar las desgracias, empieza a contar la maravilla del Señor. Si empezamos a contar la maravilla, vamos a ver que son más las maravillas de Dios que las desgracias. Y así vamos a poder ir de victoria en victoria. Entonces tu luz brillará como el alba e irás de victoria en victoria. Aleluya, gloria al Señor. Séptima arma que estamos viendo es la adoración. Amén, la adoración y la alabanza van de la mano. Después de haberle alabado, le adoro. Después de haberle alabado, se presenta, entonces me postro y le adoro. Porque no podemos estar en la presencia y pararnos de pie. Nadie puede pararse, permanecer de pie. Toda rodilla se dobla ante su presencia. Por eso la alabanza es la antesala de la adoración. Muchas veces se hace al revés. Empiezan adorando, no saben ni quién están adorando, y después entran en alabanza. Vemos que hay cultos que hacen de esa forma desordenada. Primero toman la ofrenda para que nadie se vaya, porque quizás después de la palabra nadie va a dar diezmo, o quizás si la palabra dura mucho no van a dar diezmo. Se aseguran de la ofrenda primero y después entran a adoración, después alabanza, todo al revés. Y toda la gente que se congrega son gente muerta. Son gente muerta. Porque lo que va a cambiar a las personas es la palabra de Dios. Lo que va a cambiar la persona, amén, es la palabra, pero cuando predica el predicador en presencia de Dios. Y para que esté la presencia, se tiene que provocar. La gloria de Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Se necesita despertar, se necesita provocar por medio de la alabanza y de la adoración. Ahí entra a hablar, no por su boca, no palabra humana, sino inspirado por Dios. No puede un predicador, después de haber discutido en su casa, subirse al púlpito, va a ministrar la carne. Esa palabra no va a alimentar a la persona, porque la palabra que es espada de doble filo es palabra de Dios. La palabra que es alimento para nuestra alma es palabra de Dios. No es conocimiento que sale de la boca del hombre, sino es revelación que sale del Espíritu Santo de Dios. Y cuando sale de ese culto, quizás otra persona ha ministrado lo mismo y lo ministra por el poder del Espíritu Santo y hace un cambio en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque sale con el poder del Espíritu Santo, porque ministró en presencia de Dios.
El guerrero tiene que tener ese respeto por la presencia de Dios. Cuando toca ministrar, evitar las discusiones, evitar las peleas, evitar de hacer ensuciarse los oídos, la boca, la mano, los dedos, la mano que vamos a agarrar la espada. Evitar. Cuando se pierde el temor de Dios, ahí andan en derrota, porque no hay temor de Dios. Si sabemos que vamos a usar un arma que es espiritual, si sabemos que vamos a hablar por la palabra de Dios, la palabra que es una espada de doble filo, si sabemos que una de las armas que vamos a usar para pelear es el Espíritu Santo, debemos de mínimamente, o sea, tener el cuidado de no ensuciarnos antes de entrar en guerra. Porque el que se mete en presencia de Dios sin haberse limpiado anteriormente, puede terminar suicidándose. La guerra espiritual no es un juego. No podemos reprender demonios, espíritus inmundos si estamos sucios. Hemos de limpiarnos, hemos de purificarnos primeramente para reprender a los demonios. Muchas veces antes de predicar, su boca estaba hablando cosas sucias. En la casa estuvieron minutos antes de ministrar, discutiendo, y después abre esa boca para hablar palabra de Dios. Jehová reprende. Es tiempo de volver a tener el temor de Dios, porque el tiempo se está acabando. Cristo vuelve, Cristo viene ya. No podemos estar jugando con el evangelio. No podemos estar jugando. Si no, hay gente que dice, pero eso es chantaje ya, porque hace cuánto que vienen diciendo que Cristo regresa. Justamente a la madrugada tuve una visión donde yo vi que yo estaba en apuro, yo misma, y muchos estaban en apuro para subirse en el barco. Yo lo confieso públicamente. ¿Por qué? Porque estaba parado esperando a una persona. Y estaba esperando, le decía, vámonos, que se nos va el tren. Vámonos, que se nos va el tren. Y me quedaba así, y apurado estaba, y la trompeta sonaba. Y el Señor me hizo cuando, antes de ministrar, yo tomo la administración primeramente para mí. Debemos de saber que no hay, como se dice, que no hay un solo justo, no para pecar, sino para purificarnos, para santificarnos. Él nos justifica, somos justificados por la fe. Así podemos usar ese versículo para buscar mediante de la fe, para entender que no solamente es para el público el mensaje, sino también para nosotros. Muchos ministros se van a quedar afuera por estar esperando a otros, por ser más dependiente que la gente que de Dios. El verdadero soldado de Cristo tiene que depender de Dios. Cuando Dios me llamó, me dijo, te quiero minuto con la gente y ora conmigo. Horas conmigo y minutos con la gente. Cuando empiezo a pasar horas con la gente, me contamina. Cuando empiezo a pasar horas con la gente, me pierdo, porque Dios nos quiere horas con Él y minutos con la gente. La gente no tiene alimento para alimentarnos. Cuando el soldado empieza a pasar más tiempo con la gente, se debilita en la fe, su lenguaje cambia, su carácter cambia, porque la palabra que tiene esa persona que te conversa constantemente no puede sanarte, no puede salvarte, no puede alimentarte. La palabra que te va a alimentar es la palabra de Dios. Aleluya. Necesitamos volver al principio porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, volver a tener ese temor santo. Hay gente que nunca tuvieron temor. Es tiempo de empezar a tener temor de Dios. Aleluya, temor por su presencia. No podemos pretender de que vamos a hacer guerra espiritual y estar en lo sucio. Y después entrar y hacer guerra espiritual. Es como tomar una jeringa, pincharle a una persona que tiene una enfermedad en la sangre y después con esa misma jeringa ponerle una droga correcta
para sanidad a otra persona, le va a dar la sustancia correcta, pero le va a dejar enferma. ¿Por qué? Porque la jeringa estaba sucia. Por más que la droga que está, el remedio que está, el antídoto que está en la jeringa es correcta, pero la jeringa está sucia. Por más que la palabra que vas a predicar es una palabra correcta, pero si tu boca está sucia, está contaminando al pueblo. En vez de ganar alma para Cristo, los está llevando al infierno porque los está contaminando. La adoración, hay poder en la adoración, hay poder en la alabanza, hay poder en la música. La música fue creada por Dios y para Dios. No fue el hombre que hizo la música, fue Dios. Los ángeles adoraban en la creación. Cuando entendemos que la música es algo santo, es algo celestial, vamos a tener cuidado. No podemos pretender de que vamos a usar la adoración como arma de guerra y que salga de una boca sucia, de una boca que estuvo peleando, de una boca que estuvo incitando, que estuvo haciendo chisme. No es esa adoración que tiene ese poder como arma para derribar fortaleza, para traer presencia de Dios. Muchas veces cantamos sin adorar, muchas veces cantamos sin alabar y muchas veces se baila sin danzar. Las armas que estamos hablando, esas armas poderosas para la destrucción de fortaleza, es la verdadera adoración, la adoración genuina. Es la alabanza que sale de la boca de un adorador que vive en santidad, de la boca limpia. Aleluya. Esa alabanza tiene poder. Esa alabanza tiene poder para romper cadenas. Esa alabanza tiene poder, no solamente te libertará a ti, libertará a todos los otros que están a tu alrededor. Aleluya. Cuando hay un guerrero que vive en santidad, no solamente hay libertad en su casa, hay libertad en el vecindario por la presencia de ese guerrero. Así como Pablo y Sila estaban en la cárcel, aleluya, y adoraban, las cadenas fueron rotas. No solamente sus cadenas, sino las cadenas de todos los presos que estaban. Cuando hay un guerrero que está en santidad y abre su boca y adora, no solamente encuentra libertad, no solamente encuentra solución, sino la gente que le rodea también encuentra una solución. Se empapan con ese humo, con la Shekinah de nuestro buen Dios, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Aleluya, hay poder en la alabanza. Los ángeles, vemos los ángeles como arma de guerra. En Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo ya había sido dejado allí con los reyes de Persia. Hay guerras, hay peleas, hay respuestas que necesitamos meternos en ayuno, en oración, humillarnos delante del Señor para activar a los ángeles. Los ángeles no se activan solamente diciendo activo los ángeles, activo 10 ángeles, activo 10, 20, 50 mil ángeles. No se mueve ni un demonio y mucho menos los ángeles, porque los ángeles obedecen a los obedientes. Los ángeles obedecen cuando pasa orden, un hijo obediente. Un desobediente no puede activar a los ángeles. Por más que diga activo los ángeles, reclamo una docena, los ángeles no se van a mover. Se activan cuando un hombre se humilla, no con soberbia de que yo activo. Ándale ángeles, anda, hagan esto, hagan lo otro, no.
No con soberbia se activan los ángeles, se activan los ángeles con humildad. Daniel se humilló. Daniel dejó de perfumarse. Daniel dejó de complacer la carne. Daniel dejó de vestirse como quería, de comer lo que más quería. Daniel hizo un sacrificio y eso activó los ángeles a su favor. Hay guerras, hay peleas que nosotros no vamos a poder pelear. Necesitamos un arma mortal que se llama ángeles. Y para activarlo debemos de ponernos en silicio. Debemos de humillarnos, bajarnos lo más bajo para que sean los ángeles peleando por nosotros, para que descienda la respuesta a esa oración. Aleluya. Cuando Daniel se humilló y dejó de comer, dejó de beber cosas que le gustaba, dejó de hasta de perfumarse, se activaron los ángeles. No solamente un ángel, sino que otro ángel fue a socorro del otro ángel, a ayudarle a pelear para que la respuesta llegara a Daniel. Respuesta segura cuando el guerrero se humilla delante del Señor. Hay respuesta segura, no hay oración que quede sin respuesta cuando el intercesor es un intercesor humilde. Aleluya. Novena arma es la santidad. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay dos tipos de santificación que siempre lo menciono y creo que es necesario volver a mencionarlo aquí en este tema. Una santificación que recibimos cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Él nos santifica, nos purifica. Es algo automático. Por eso nosotros somos llamados sus santos, porque la sangre de Cristo nos santifica y nos transforma en sus santos. Y hay otro tipo de santificación, que es el que debemos de buscar cada día para ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad ningún santo va a ver al Señor. Santo de la primera santificación. Por eso Él nos dice: santifíquense. No se santifican los limpios, no se santifican los santos, se santifican los impíos, se santifican los que están sucios. El pueblo mismo tiene que reconocer que cada día podemos ensuciarnos. Por eso debemos de buscar la santificación. Un simple pensamiento puede ensuciarnos. Una palabra puede ensuciarnos. Y que debemos de hacer buscar la santificación. Y no estar en esa posición de orgullo, de soberbia, de que ya todo lo sabemos. De que por tener una posición que nosotros... todo lo que hagamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que está bien. No, debemos de reconocer y santificarnos cada día, porque esto nos va a dar legalidad para reprender a los espíritus inmundos. Santificar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para poder contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifíquense, dice. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dios nos ha llamado a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y por su gracia, por su misericordia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Él nos ha llamado para ser santo. Él nos ha creado para ser santo. Él nos ha ungido para ser santo. Es un peligro andar ensuciándose con la unción. Es un peligro. Debemos de entender que Dios nos ha ungido. Unción significa apartar. Ungir significa apartar.
Cuando Dios nos apartó para hacer su voluntad. Dios derrama su unción sobre nosotros para cumplir nuestro llamado aquí en la tierra. La unción nos da la capacidad, nos ayuda a cumplir el llamado del Señor. El Señor nos ha apartado para ser su santo. Él nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa. La santidad no se alcanza por nuestros esfuerzos, mis amados, es necesario mencionar, sino por medio de la presencia de Dios en nuestra vida, y se manifiesta a través de las obras. Por las obras tú vas a ver quién es la persona, qué es, si la persona es santo o no. Y por los frutos tú vas a saber quién es esa persona. Por los frutos se reconocen los verdaderos soldados de Cristo. Y por las obras se reconoce al que vive en santidad. Por la palabra que sale de su boca, por cómo obra en una situación, por cómo se comporta, por cómo reacciona, se va a saber. Por las obras se sabe si vive en santidad o no. Y por los frutos se reconocen quiénes son los verdaderos guerreros. Dios Padre y el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, cambiando nuestros pensamientos, y en consecuencia nuestras acciones y nuestras vidas cambian. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, sus acciones, su vida cambia. Él lo transforma, es una nueva criatura. Cuando esa persona sigue siendo la misma persona terca o la misma persona gruñona de antes, es porque no está el Espíritu Santo y no es una nueva criatura. Porque cuando estamos en Cristo, cuando recibimos al Espíritu Santo, somos nueva criatura. Porque el Dios Padre y el Espíritu se manifiesta a través de nosotros y cambia todo de nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino es Cristo que vive en nosotros. No pensamos como nosotros, no hablamos como antes, sino hablamos y pensamos antes de decir algo. Decimos y pensamos, ¿qué diría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar en esa situación? Cuando el Espíritu Santo es quien le está guiando a un hijo de Dios, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Dice la palabra de Dios, si el Espíritu nos guía, somos hijos de Dios. Y ¿qué Espíritu te está guiando? Si el Espíritu Santo es quien te está guiando, eres un hijo, eres un verdadero soldado de Cristo. Y si el que te está guiando no es el Espíritu Santo, eres un soldado quizás, pero no del ejército de Dios. Ojo con esto. Hay muchos que creen que están peleando la buena batalla, que son soldados de Cristo y son soldados del reino de Satanás. Porque quien los guía no es el Espíritu Santo de Dios. La santidad es una condición espiritual. Es una condición que tenemos en Cristo justo junto con la salvación, la justicia, el sacerdocio y la realeza que el Señor nos ha dado. La presencia de Dios en nosotros crea una separación de lo que había antes en nuestra vida y lo que somos ahora. Cuando la presencia de Dios está, somos diferentes. Hay una línea larga de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Y así es fácil vivir en santidad, porque es la presencia que nos guía. Y si la presencia del Espíritu Santo nos guía, Él nos va a dirigir a lo que es santo, a lo que es puro, a lo que es agradable. A eso nos va a dirigir, a eso vamos a poder pensar. Aleluya. La palabra santo deriva del latín secto y significa separado o cortado. Cuando nosotros nos santificamos,
Nos cortamos toda relación con lo que es impuro. Cortamos todo trato con el reino de las tinieblas. Nos separamos, nos apartamos. Entonces se puede decir que es santo quien pertenece a Dios y vive para Dios, buscando y queriendo hacer su voluntad en todos los aspectos de su vida. En Cristo somos santos y esta es nuestra naturaleza. Él nos empuja a buscar las cosas que pertenecen a Dios, a progresar en la santidad. Él nos empuja, por más que no queremos, lo hacemos porque es quien nos está dirigiendo. El yugo de Dios está sobre nosotros. El yugo sirve para dirigir al buey o al animal. Y el yugo te dirige en la dirección correcta. Aunque quieres tomar otra dirección, pero por el yugo vas tomando. Por más, es como que quieres, que quizás la carne hoy día te quiere llevar, pero el Espíritu te dice, vamos del otro lado porque está el yugo de Dios. ¿Qué yugo te está dirigiendo? ¿Hacia dónde terminas? ¿Dónde acabas? ¿En qué camino estás? Ahí puedes ver bajo qué yugo estás como soldado de Cristo. Que jactamos que somos. Debemos de analizar bajo qué yugo estamos. Estamos bajo yugo de la opresión, yugo de la depresión. Entonces no te está dirigiendo el yugo de Dios. El yugo de Dios es fácil de llevar, es ligero. Aleluya. Y nos guía hacia el camino de la verdad y la vida. Nos hace buscar la paz y la santidad. Pero ahora nos dice la palabra en Romanos 6, versículo 22, que han sido librados del pecado y se han puesto a servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Recuerda, ministro, ahora que ya has sido librado del pecado y estás puesto a servicio de Dios, busca la santidad, no regreses al camino de atrás, no seas piedra de tropiezo. Busca la santidad cada día. Aleluya. En el Antiguo Testamento, la santidad está representada como lino, símbolo de pureza y santidad. La santidad es representada como la primera condición para servir a Dios. Así como Samuel se ponía esa túnica sacerdotal, nosotros también hemos sido revestidos de la túnica blanca que el Señor Jesús nos dio a través del sacrificio. Mi alma te alaba, Señor. En Apocalipsis 7, versículos 13 y 15 nos dice, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado, han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Aleluya. Necesitamos santificarnos para entrar en el trono de Dios. Aquellos que se van a quedar por terquedad en pasar la gran tribulación necesitan entrar y lavar y blanquear sus túnicas. Hemos recibido una túnica que es la primera santificación y que nosotros lo ensuciamos con el pecado. Por eso ahí dice que aquellos que están entrando han blanqueado su túnica, la primera santificación que habían recibido, y se ensuciaron y no quisieron arrepentirse y quedaron en la gran tribulación. Pero ahora, al ver que era real, que era verdad lo que se predicaba, ahora les entra el temor de Dios y se han santificado y han limpiado, volvieron a la primera santificación y ahora están entrando, ahora están aptos para entrar en mi presencia y servirme día y noche en mi templo y tener refugio en mi santuario. Mi alma te alaba, Señor. Como compromiso, como desafío, vamos a comprometernos en vivir en santidad, en buscar la santidad. Si te cuesta, puedes hacer un trato con tu pastor, con tu pastora, con tu padre ministerial,
con tu cónyuge teniendo un código de alerta roja. Cuando siente que está cayendo, alerta, habla. No te quedes, habla, diga que me estoy enojando, me está haciendo mal lo que me estás haciendo, habla. Estoy pensando esto, estoy siendo tentado en esto, busca ayuda. Busca ayuda. Cuando expones al diablo, se va a lo oculto. Avergüenza al diablo y el pecado no te va a avergonzar. Empieza desde hoy. Amén. Décima alma que estamos viendo es el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús, los 70, en el libro de Lucas, capítulo 10, nos cuenta de que los 70 habían regresado con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre de Jesús los demonios sujetaron para nosotros poder vencer en la guerra espiritual. He dado ese ejemplo en la última clase de este tema que vimos, como cuando un policía va a arrestar a un ladrón. Para poder hacer justicia, tiene que arrestar al ladrón. ¿Qué le hace? Le pone unas esposas. Se le ponen las esposas, se le ata primero para que pueda sujetarse el ladrón. Que no salga corriendo, que pueda llegar y encarcelarlo. Antes de nosotros de encarcelar a los demonios, debemos de sujetarlos. Antes de enviarlos al abismo, debemos de sujetarlos. Muchas veces, ¿qué pasa? Reprenden a Satanás, no lo atan, no lo sujetan, ni mucho menos lo cancelan, lo dejan suelto. Te echo fuera, Satanás, pero ¿dónde? Anda dando vuelta ahí. Después se mete por el niño, después se mete por el esposo, por la esposa, aún por la mascota y vuelve a entrar. Se mete por el vecino que te ataca, te enojas, le vuelve a dar lugar y vuelve a su casa. Necesitamos entender que no podemos despojar al hombre fuerte, como dice la palabra, antes de atarlo. ¿Y cómo vamos a atar? Como dice la palabra, lo que atemos en la tierra se va a atar en el cielo. Lo que desatamos en la tierra se va a desatar, pero atamos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús son como las esposas que necesitamos para atar al ladrón para que no se escape. Y después de atarlo, lo enviamos en un lugar específico. Vemos que cuando Jesús liberaba al endemoniado, los demonios decían, no nos envíes al abismo, envíanos a los cerdos. Ellos son espíritus que buscan un cuerpo donde morar, donde entrar. Hasta en los lugares secos, dice la palabra, que suelen morarse. Si yo echo fuera al demonio, quizás se queda en el mueble y no se va, se queda ahí, porque hasta en los lugares secos se quedan. Está escrito en la palabra de Dios. Debo de atar, reprenderlo, atarlo en el nombre de Jesús y enviarlo al abismo, enviarlo al lugar de donde vino, enviarlo al remitente. Amén. Atarlo, dejarlo atado para que no pueda volver a regresar. Lo ato, lo dejo atado y lo echo fuera. Antes de echarlo fuera hay que atarlo. No se echa fuera y después se ata. Porque muchas veces repetimos, no sabemos lo que estamos repitiendo. Empezamos, atamos, reprendemos, ligamos y todo significa lo mismo. Ligar significa atar, pero decimos ligamos y atamos como si fuesen dos cosas diferentes y el diablo y queda parado, ya está requete atado de manos, de pie, de cabeza y se queda mirándote. Bueno, ya me ataste, ya me ligaste y ¿qué vas a hacer? Amarro, ato y reprendo. Bueno, ya reprendiste, ahora haz algo, échalo fuera de la casa. ¿Y dónde lo vas a echar? En un lugar específico. Amén. En un lugar específico para que no regrese.
Estas son las 10 armas efectivas, más efectivas que hemos encontrado en un resumen de todas las armas resumidas en 10 armas. Debemos de saber manejar, todo guerrero debe de saber manejar esas armas. También está el PDF de estas armas, de ese estudio completo con devocionales, con reflexiones, con detalle de las armas, los versículos, concepto de todo tema. Está en el PDF que se ha entregado sobre la guerra espiritual, las 10 armas de guerra. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Vamos a orar. Que sea el Señor ayudándonos, enseñándonos cómo manejar esas armas para ser guerreros poderosos, guerreros más que vencedores, para su gloria y honra.